Sí, ¿me confirman? Listo. Buenos días para todos. Un placer tenerlos nuevamente en esta hora de la sostenibilidad. José Pablo ha trabajado, entre otros, en Procter Gamble, Kuehne Nagel, Amazon, Deloitte. Ha sido profesor invitado en la Universidad EARTH y se desempeñó como director de operaciones en el Centro de Emprendimiento de INCAE. José Pablo es una persona con todo el conocimiento y le damos la bienvenida y le agradecemos por aceptar esta invitación a la hora de la sostenibilidad. Muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias a todos ustedes por estar acá. De nuevo, las disculpas del caso con los temas tecnológicos. Todos estamos en este momento adaptándonos, aprendiendo y lidiando con este tipo de contingencias. Espero para la próxima semana que nos podamos ver, podamos utilizar mi cámara siempre dentro de la virtualidad. Inclusive, pues es bueno tener esa cercanía. El día de hoy vamos a estar trabajando de esta manera. Quiero darles la bienvenida, agradecerle a Gonzalo y a todo su equipo, a Estefanía, a Carlos, por la invitación. La idea es que generemos un programa, este programa lo hemos titulado el Programa para la Toma de Decisiones Estratégicas en Tiempos de Crisis, y la idea es que tengamos 3 sesiones. Yo quiero compartir con ustedes qué es lo que esperamos que nos logremos llevar de estas 3 sesiones. La idea es que todos ustedes puedan obtener una guía sobre cómo uno puede generar estrategias en tiempos de incertidumbre, a donde todas las variables, todos los factores cambian. Además de eso, vamos a aprender una metodología que es muy sencilla, a pesar de que tiene un trasfondo teórico y filosófico muy profundo. Esta metodología le llamamos Path, Flow, Act, que significa el camino, el flujo y la acción. Como ustedes van a ver, durante todas estas sesiones que vamos a tener, vamos a estar conversando muchísimo sobre lo que es la acción. Además, vamos a tener la posibilidad de tener un aprendizaje a través de lo que es la experiencia. Vamos a trabajar con 5 empresas que van a estar completando una herramienta estratégica que nosotros tenemos, que se llama Strategic Assessment. Por nosotros hablo de Viva Idea y de Bluetooth, una organización que he fundado en conjunto con otros 4 socios. Además de eso, vamos a ir a través de esos resultados y vamos a generar una interpretación de estos. La idea es que ustedes a través de esta experiencia puedan también trabajar, hacer un trabajo profundo de reflexión y puedan tomar acciones dentro de las circunstancias en que ustedes se encuentran en la actualidad. Entonces, bueno, ya Gonzalo me introdujo. De igual manera, para mí es un verdadero placer el estar compartiendo el día de hoy con ustedes. Y entonces quiero que antes de entrar en la materia de hoy, veamos un poco cuál es el camino que vamos a tomar a lo largo de las próximas 2 semanas, y luego vamos a tener una tercera sesión que vamos a estar programando probablemente para dentro de lo que sería un mes. En la primera sesión, que es lo que nos concierne hoy, vamos a estar hablando del contexto de incertidumbre. ¿Y a qué nos referimos con el contexto de incertidumbre? En este caso, necesitamos abrazar esa incertidumbre y descubrir cómo bailar con ella, descubrir qué oportunidades podemos encontrar a través de esta incertidumbre y además empezarnos a preguntar y a cuestionar los paradigmas con los que estamos trabajando. Definitivamente en este momento las organizaciones e inclusive a nivel personal, los individuos que van a lograr salir adelante son aquellos que se están constantemente cuestionando los supuestos con los que están trabajando. ¿Qué quiere decir? Ya la realidad en que vivíamos hace unos 5, hace unos 10 años, a donde podíamos proyectar las cosas a futuro, no existe. No existe y tenemos que lidiar con esto. Para el día de hoy vamos a tener preguntas guías como ¿cuál es nuestra nueva realidad hoy? Y además quiero dejarlos ya con el ejercicio de que se empiecen a cuestionar cuáles son los proyectos que ustedes están realizando en este momento que los ayudan a preparar ese futuro hoy. Y esta frase es muy importante, el futuro hoy. A lo largo de toda la sesión vamos a estar reflexionando sobre esto. ¿Cómo hacemos
para entender el futuro hoy. Esto tiene también un trasfondo muy profundo en términos de filosofía y de teoría estratégica. Hoy vamos a empezar con esa discusión acerca de cómo tenemos una diferenciación muy grande entre lo que es estrategia para Occidente, y que es mucho de lo que nos ha permeado y nos ha influenciado a nosotros, y estrategia en Oriente, en Asia. Los beneficios prácticos para la sesión de hoy van a ser reflexionar acerca de tendencias que están en nuestro entorno y además que logremos hacer ese ejercicio de identificación de proyectos. Muy rápidamente, acá no voy a entrar en mucho detalle para que no nos quite mucho tiempo, pero esto es lo que vamos a estar trabajando en la segunda sesión. Es decir, hoy vamos a hablar de ese contexto, a ver qué es lo que está sucediendo, y en la segunda sesión vamos a entrar muy de lleno en el concepto y en la herramienta práctica. Para eso también vamos a tener preguntas guías que nos van a permitir ir a través de este concepto estratégico de alineamiento y que nos van a permitir trabajar con nuestras organizaciones. Y en una tercera sesión vamos a hacer una interpretación y reflexión sobre datos. Esto lo vamos a hacer trabajando con 5 empresas, que me imagino que serán 5 empresas de los aquí presentes en este momento. Con ellos vamos a completar el Strategic Assessment, que es la herramienta con que vamos a trabajar en esta ocasión. Y al final ellos van a recibir un reporte, tal cual como es que están viendo a mano derecha, con interpretaciones. La idea es que podamos discutir esas interpretaciones en la tercera sesión y que además les ayude a ustedes a reflexionar y, por qué no, también tomen la decisión de llevar a cabo un ejercicio de Strategic Assessment también. Entonces, la pregunta clave: ¿cómo estructuramos nuestra estrategia en tiempos de crisis causada por el coronavirus? Y acá hablamos de organizaciones que se mueven en la incertidumbre. El día de hoy vamos a trabajar con un concepto que nosotros hemos desarrollado. Este concepto lo hemos desarrollado en los últimos 15 años. Hemos trabajado con organizaciones que se mueven en contextos de incertidumbre. Aquí hablamos de organizaciones como cooperativas, por ejemplo, que tienen políticas muy fuertes y deben de estar atentos a estos cambios que se están dando constantemente. Estos cambios no les permiten entrar con una concepción de estrategia clásica que es en tiempo lineal. Generalmente nosotros hablamos, el pasado está acá, el futuro está acá, el presente está acá, y los vemos como algo desconectado, algo que no tiene un hilo conductor profundo. Nosotros hemos desarrollado lo que es la estrategia Bluetooth en estos últimos 15 años. Hace unos 10 años el concepto era muchísimo más complejo. Si hubiéramos tenido esta presentación hace 10 años, hubiera sido muchísimo más compleja, pero hoy nosotros hemos llevado esta complejidad a un concepto que es muchísimo más sencillo y muy práctico. Entonces, si nos preguntamos ¿de qué estamos hablando cuando pensamos en estrategia? Es importante que dejemos bases claras. Estrategia no es algo que podamos aprender en 1, 2, 3 webinars. Estrategia es un pensamiento, es casi como una filosofía, es una forma de pensar, pero a la vez la estrategia es la práctica. Es decir, todos nosotros, consciente o inconscientemente, estamos generando estrategia en nuestro día a día. Todos, a través de nuestras prácticas, estamos realizando acciones estratégicas. Ahora, lo importante es que nosotros tengamos la capacidad para reflexionar y para actuar. Acá entonces la idea no tenemos 10 años para estudiar una filosofía profunda, sino que nosotros lo que buscamos es, con esta metodología que vamos a ver el día de hoy, ayudarles precisamente a actuar. Y acá entonces yo los quiero invitar a que de una vez vayan pensando en cómo quiero yo abordar este programa. Y acá podemos pensar en 3 opciones. Una es, escucho lo que se va a presentar, escucho la experiencia de estas 5 empresas y pienso sobre ellas. Muy claro. Segundo,
escucho, además reflexiono y aplico estos conocimientos. Y entonces, acá lo importante es, si pensamos en aplicar, debemos de entrar en un proceso de reflexión profunda. Y un tercer punto sería, escucho, reflexiono y además tomo la decisión de entrar en un proceso de Strategic Assessment, como lo van a hacer estas organizaciones. Quiero invitarles, y no sé acá, Carlos, si estos webinars están siendo grabados, pero quiero invitarles a que compartan con sus equipos lo que vayan a escuchar acá. ¿Por qué? La importancia de poder tener una discusión con ellas, con ellos, con los miembros del equipo, es clave para lograr tener realmente un alineamiento estratégico dentro de nuestra organización. Si pensamos en la situación en que estamos en este momento, es una situación que la podemos comparar con efectos grandes que han sucedido en la humanidad en los tiempos recientes. Podemos pensar en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, a donde todas las estructuras macroeconómicas cambian. Hablamos acá de que probablemente este es el momento donde Estados Unidos surge como una gran potencia mundial y en este momento, dada la incertidumbre en la que nos estamos moviendo, es posible decir que todo está cambiando, que la crisis está moviendo al mercado y que tenemos un reto profundo. Y ese reto profundo es precisamente la pregunta, ¿cómo reestructuramos nuestras estrategias sin conocer el futuro? Si no puedes capturar ese futuro, ¿qué tienes? ¿Qué tienes al ver ese huracán y ver toda esta incertidumbre? Lo cierto es que tenemos el presente. Tenemos el presente y tenemos que analizar el presente profundamente para generar una estrategia en tiempos de incertidumbre. Y el día de hoy vamos a pasar a través de 3 pasos para reestructurar la estrategia con 3 preguntas claves. Primero, vamos a mostrarles un cuadro, un frame, un marco teórico a donde ustedes se pueden colocar, se pueden ubicar. Y esto de nuevo viene de estudios empíricos que hemos empezado a hacer desde marzo que estalló esto, a donde hemos identificado a dónde se están posicionando las organizaciones. La idea acá es que ustedes se puedan ver en un espejo ahí. Luego les vamos a presentar lo que es la nueva realidad hoy y acá traigo unas perspectivas desde nuestro lado, lo que hemos visto. No es exhaustivo, pero la idea es que les ayude a reflexionar. Y como un tercer punto, que nos preguntemos cuáles son esos proyectos que estamos realizando en este momento y que están preparando el futuro hoy. Todo esto para terminar de introducir lo que es el concepto del Path Flow Act, que es a la herramienta que estaremos entrando la próxima semana. Entonces, ¿de qué hablamos? Cuando pensamos en la crisis, es claro que hay un impacto negativo profundo. Es claro además que los países emergentes, los países de la región latinoamericana, son quizás uno de los países que tienen una afectación más grande. Y acá vemos ejemplos muy fuertes. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Suiza, tengo muy buenos amigos allá, he estado en conversaciones con ellos y ellos lo que me comentan es una realidad muy distinta a la nuestra. Allá países desarrollados como el Suiza tienen recursos, los gobiernos tienen recursos para dispersar dinero. Esta frase, no sé si la han escuchado, helicopter money, es básicamente la metáfora, nos imaginamos un helicóptero que va soltando dinero. Allá, si necesitas un crédito como pyme, en menos de 30 minutos lo consigues sin un estudio de riesgo profundo. Además de ello, hay gobiernos que siguen la doctrina de welfare, de bienestar. Acá en Latinoamérica también tenemos gobiernos de bienestar, pero lo que ha sucedido es que en muchas ocasiones nuestras constituciones políticas han sido un copy-paste de constituciones políticas europeas
y eso no ha permitido que desarrollemos una institucionalidad robusta, fuerte, que haya obedecido a las necesidades que nosotros tenemos acá. Por ende, tenemos muchas problemáticas en términos de institucionalidad que no nos permiten resolver o reaccionar desde el lado de gobierno a problemas como el que estamos teniendo en este momento. Y eso conlleva a que tengamos impactos en salud que se conectan con impactos económicos y terminan teniendo repercusiones fuertes en el área social. El empleo en Latinoamérica, según datos oficiales, se sustenta en un 61% en las pymes. Y de esto hago el hincapié en datos oficiales, datos de formalidad. Si incluyéramos todos los empleos informales que en Latinoamérica son sumamente altos, esto es muchísimo más alto. Es muchísimo más alto. Y acá ya estamos viendo problemáticas profundas, profundas de la región. Acá en Costa Rica, creo que fueron tal vez unos 5 días, salió un reporte que informa que dentro de 2 o 3 meses, si todo sigue como está dándose en este momento, muy probablemente el 80% de las pymes en Costa Rica mueran. En comercio, ¿qué vemos en comercio? En comercio, la demanda internacional está bajando. Y de nuevo, acá pensemos, estamos inmersos en un sistema donde cada vez las cosas están más interconectadas. En Latinoamérica esto nos ha afectado profundamente porque de manera histórica nosotros nos hemos desempeñado como exportadores de materias primas en muchas ocasiones que no tienen un valor agregado muy grande, y eso ha sido un pecado que hemos cometido. Y en situaciones como esta, al existir una rebaja en la demanda internacional, nuestro comercio se desploma. Nuestros gobiernos están altamente endeudados. El endeudamiento promedio en Latinoamérica es del 62% del Producto Interno Bruto. Muchos gobiernos ya están en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, y para lograr acceder a estos créditos, estos fondos requieren de cambios abruptos que muchas veces, dada la dificultad de la que estábamos hablando anteriormente desde el punto de vista institucional, es muy difícil de aceptar y es muy difícil de tomarlos nuevamente sin tener repercusiones claras. Cadenas de valor, las cadenas de suministro se interrumpen. Esto hace imposible que muchos fabricantes produzcan y por ende actores que están dentro de la cadena de valor en nuestros países latinoamericanos se ven afectados. Fuga de capitales, tenemos inversionistas que se asustan y que buscan refugio. El refugio clásico son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ir a refugiarme en oro, pero al final de cuentas, todo este capital golondrina que sale, que se va, nos afecta en nuestros países. Inclusive en economías como México y como Brasil, esta fuga de capitales, la salida de los dólares, ha empujado a que se dé una gigantesca devaluación de estas monedas. La pobreza, tenemos repercusiones directas de la pandemia en temas de pobreza, y esto aumenta aún más la desigualdad que ya de por sí en Latinoamérica es gigantesca. En Latinoamérica escuchamos con mucha frecuencia que es el continente con más desigualdad en nuestro planeta. La pandemia lo ha incrementado. Vemos cómo en muchas ocasiones muchos de los trabajadores que más se ven afectados son los que trabajan en maquilas, que no pueden continuar trabajando de una manera segura. Las medidas no son muy claras, las medidas de salubridad, y esto empeora su condición. Y por último, vemos un efecto en la informalidad. Si ya de por sí hablábamos de que en nuestro contexto latinoamericano la formalidad es alta, debido a estructuras que se han generado y que han ocasionado esta exclusión, esto se va a incrementar.
se va a incrementar porque probablemente personas que tengan que salir a la informalidad deben de buscar formas de generar ingresos. Y muy probablemente, de nuevo, esto va a conllevar consecuencias profundas porque nos va a hacer difícil luego volver a traer a estas personas a la formalidad. ¿Qué quiero mostrarles acá? La vista de ustedes, de los empresarios, los emprendedores. Este es un estudio que salió prácticamente apenas la pandemia estalló. Si ven, el trabajo de campo se hizo del 13 de marzo al 1 de abril. Ahora, son datos interesantes en ese sentido, pero de nuevo, y como vamos a ver más adelante, las estadísticas en este momento no terminan siendo objetivas porque no tenemos datos y todo está cambiando muy profundamente de manera muy rápida. Sin embargo, en este caso, interesante, Nauta, una organización paraguaya, y Sistema B realizaron este esfuerzo muy rápido para entender cuáles eran las consecuencias, qué era lo que estaba viviendo el emprendedor y el empresario en Latinoamérica. Tuvimos, en este caso, 5.200 respuestas, de las cuales 442 tuvieron la calidad necesaria desde el punto de vista de rigurosidad para ser tomadas en cuenta. ¿Cuáles fueron los países que se encuestaron acá? México, existía un partner bastante fuerte, entonces se pudo conseguir muchas respuestas de allá. Paraguay, con un 23%, también Nauta, como les decía, es de Paraguay. Ecuador, Perú, Colombia, con un 6%. El Salvador, Costa Rica. De nuevo, esto es simplemente una guía, una imagen, pero nos puede mostrar un poco cuál es el contexto en que estamos inmersos y que estamos viviendo. Primer punto interesante que quiero compartir con ustedes. La pregunta fue, ¿cuáles fueron las principales dificultades que genera esta situación actual en los clientes? Con respecto a los clientes, número 1, pérdida de ventas, pérdida de clientes, aprobación de nuevos trabajos. Yo mismo tuve 3, 4 proyectos que ya estaban aprobados y que se cayeron simplemente porque el cliente dice, no puedo pagar, estoy en un survival mode, tengo que sobrevivir y las ventas caen. Eso, además, ¿qué es lo que lleva? Los trabajos que ya habías hecho, no los puedes cobrar, porque los clientes te dicen, no tengo dinero para pagarte, en este momento estoy viendo cómo logro mantener a mi personal, cómo logro mantener alimentando a la familia de mi personal, y entonces no puedes cobrar. Y si no puedes cobrar, ¿qué sucede? Vos tampoco puedes pagar porque no tienes flujo de efectivo, no tienes un flujo de caja, entonces le dices a tus proveedores, no les puedo pagar. Y el cuarto punto interesante acá es, desde el punto de vista bancario ya estamos viendo problemas, porque los préstamos tampoco están siendo repagados. Y acá los mismos intereses que el banco había proyectado los está dejando de recibir. Entonces, tenemos una situación compleja que tiene un orden sistémico. Hablamos de que todos estamos dentro de un sistema y que todas nuestras acciones tienen conexiones directas con otros actores. Segundo punto, ¿cuál será el impacto en relación a los colaboradores de su empresa? Vemos que hay una dificultad para pagar a los empleados, vemos que hay una baja en la productividad, y esto más allá de si el trabajo se puede llevar a la virtualidad o no. He tenido yo charlas con varios colegas a donde ya se están empezando a generar estudios en términos de la cantidad de estrés que genera el trabajar desde la casa. Prácticamente que estás 24 horas disponible para tu trabajo, no tienes tiempo para tu familia. Un tercer punto, ausencias de funcionarios. Los funcionarios, los colaboradores tienen problemas para acudir a sus trabajos, y además tenemos despidos. Hay situaciones a donde ya no se hace sostenible y la organización empieza a dejar a sus colaboradores.
Un tercer punto que quiero compartir con ustedes nos pregunta sobre las medidas que han adoptado las organizaciones con respecto a la situación actual. Y acá, fijémonos en las tres primeras. Tenemos una posibilidad de hacer home office, claro, muchas organizaciones, si lo pueden hacer, se han movido hacia acá, han cerrado el negocio, han suspendido reuniones, trabajan en forma normal en la oficina, pero tienen implementos de protocolo de prevención, etcétera, etcétera. ¿Qué me llamó a mí profundamente la atención cuando vi estas respuestas? Todas ellas son medidas de reacción en términos operativos, en términos de nuestro día a día, pero no vi ninguna entre los puntos más altos que referenciara un cambio de modelo de negocio, un cambio en los productos, una apertura hacia nuevos mercados, algo que la organización estuviera realizando, leyendo lo que está sucediendo en su entorno. Eso fue muy interesante. ¿Qué fue un dato que realmente a mí me asustó, me entristeció? Es lo que vemos a mano derecha. Cuando se les pidió a estas empresas que pronosticaran el tiempo en que podían sobrevivir, el promedio de su respuesta fue 40 días. Es decir, si nos ponemos a pensar que esta encuesta fue realizada entre marzo y abril de este año, estamos hablando de que acá hay muchas empresas que no lograron sobrevivir y que ya hoy no están con nosotros. Por último, acá quiero hacer hincapié en que solo 6% de ellas se expresaron como que se ven poco afectadas. Y acá algunas organizaciones con las que yo estoy trabajando que están dentro de la industria del fintech están felices, están muy alineadas y este no podía ser un mejor momento para ellas. El mismo, bueno, ahora donde estamos en este momento, la plataforma que estamos utilizando, GoToWebinar, Zoom, ¿cuál es el patrón? Son organizaciones que tienen a la tecnología incorporada. Es importante que nosotros reflexionemos y pensemos ya en la tecnología no como un nice to have, algo lindo de tener, sino más bien como un must, un elemento que tengo que tener dentro de mi organización. Ya esto no es algo que nosotros podamos decir sí o no lo quiero incorporar, a dónde lo voy a incorporar, sino es cómo y cuándo lo incorporo. Si pensamos en todo esto, lo que vemos es justamente esta imagen, un huracán negro, grande, que nos baja nuestra motivación, inclusive somos seres humanos y acá tenemos que tener en cuenta nuestras emociones y a estas emociones también le sumamos el miedo. Sentimos miedo, sentimos, ¿qué puedo hacer? No sé, estoy perdido. Para eso, quiero llevarlas a que se imaginen en este río. Esto es una metáfora. Nuestra organización es este barco que vemos acá. El río es el mercado con sus distintas corrientes y el contexto político, contexto social, económico, son todos los árboles que tenemos a nuestro alrededor. La normalidad a la hora de que pensamos en estrategia antes de la crisis siempre fue basarnos utilizando métricas, indicadores que siempre pensamos fueron muy objetivos y estos datos nos permitieron generar escenarios fueron muy confiables. En una u otra medida teníamos mucha confianza y mucha certeza sobre cómo se iban a dar las cosas. Acá hay un libro muy interesante que se llama The Black Swan,
que habla un poco, hace un poco ese reto, inclusive antes de la crisis. Este libro tiene ya varios años, a donde el autor comenta un poco cómo muchas veces tenemos con mucha confianza, un exceso de confianza en la creación de estos escenarios. Pero este es el courier normal, así es como trabajamos. ¿Qué es lo que hacemos? Generamos estos escenarios, vemos cuáles son nuestros recursos, tenemos objetivos estratégicos con base en estos escenarios, tenemos proyectos estratégicos a 5 años, a 3 años, seguimos un plan estratégico al pie de la letra. Pero ¿qué pasa? Boom, tenemos una crisis, este huracán, que no nos deja ver absolutamente nada al frente de nosotros. Incertidumbre total. Nos damos cuenta durante la crisis que las estadísticas pierden su objetividad. Las estadísticas son una herramienta muy valiosa, muy valiosa, pero no dejan de ser una herramienta humana con falencias y con limitaciones. Hoy por hoy, por ejemplo, vemos estadísticas sobre contagios. Son un número, pero son un número en el que muchas veces no podemos creer 100%, y no es que creamos, como ha salido por aquí también, un grupo increíble de gente que siguiendo un poco el discurso de Trump, que la pandemia no existe. No, más bien los datos no nos permiten tener esa objetividad porque muchas de las medidas se quedan por fuera. La cantidad de casos que se reportan acá, por ejemplo, en Costa Rica, son muchísimo menores de las que en realidad existen. Y porque hay limitaciones claras. No tenemos la capacidad de testear, de hacer la evaluación a todo el 100% de la población. Entonces, la estadística termina siendo tan buena como es nuestro acceso a los datos. Anteriormente siempre creímos que la estadística era igual a la verdad, pero hoy tenemos una situación de incertidumbre grande. ¿Qué quiero presentarles yo? Es una alternativa a esto. Y la alternativa es que el futuro ya existe hoy. Y acá es a donde entramos a hacer esa diferenciación clave entre la forma de ver y de entender la estrategia en Occidente y en Oriente. En el oeste siempre ha sido algo muy concreto y algo que podemos dibujar hacia el futuro. Desde Asia, esta tradición larga, pero que no ha tenido una influencia en nosotros, nos dice más bien que el presente ya está creando y dictando el futuro. Es decir, nos da la oportunidad de crear el futuro hoy, percibiendo qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sin generar ideales u objetivos abstractos a un largo plazo, que en casos de crisis y de incertidumbre es sumamente difícil generar. Ahora bien, la pregunta está, que probablemente muchos de ustedes están haciendo, es, bueno, ¿y cómo hago yo para identificar eso? Justamente es lo que vamos a realizar durante este programa. Quiero mostrarles un ejemplo para explicar este punto. Tenemos esta gráfica. En esta gráfica tenemos por acá las tendencias, la influencia de tendencias en nuestra empresa, y por tendencia hablamos de cambios en las macroestructuras, hablamos de cambios en valores, en políticas, cambios en dinámicas de mercado, etc. En esta parte tenemos el número de las iniciativas que se están generando en la empresa, es decir, cómo está reaccionando, qué es lo que está haciendo la empresa en el mercado. Y en la parte de abajo, en el eje horizontal, tenemos el tiempo. Acá tenemos futuro, acá tenemos presente. Pensemos en el mercado de automóviles.
que es algo que hoy día está muy en boga. Inclusive hace poco también apareció que Tesla ya había sobrepasado absolutamente a todos los car makers, inclusive a Toyota. ¿Cuál fue la tendencia en este mercado? Una generación arriba de la mía, probablemente, tuvo una expectativa muy grande por recibir autos con motores muy grandes. Motores muy grandes que tenían un gasto enorme de gasolina. Prácticamente que eran como un hoyo a donde ponías la gasolina y desaparecía. Conforme fue pasando el tiempo, esta tendencia fue disminuyendo, fueron generándose cambios hacia motores más pequeños, empezó a darse una discusión sobre la sostenibilidad, empezó a darse también cambios en las vidas de las personas, la gente empezó a moverse a esas ciudades que estaban cada vez más pobladas, había menos espacio para parqueo, por ende mi auto debía de ser más pequeño. ¿Cómo reaccionan las empresas? Al inicio, las empresas generan motores muy grandes, autos con motores gigantescos, y empiezan lentamente, entendiendo qué es lo que está sucediendo en el mercado, a generar motores más pequeños. Pero ¿qué sucede? Aparecen nuevas tendencias. Y acá por nuevas tendencias hablamos del impacto que tiene la discusión de las energías renovables, del cambio climático. Empieza a aparecer una demanda desde grupos de interés, desde el lado político, por motores que sean más sostenibles, que sean más amigables con el ambiente. ¿Qué tenemos entonces acá? En nuestras organizaciones, cuando estas tendencias empiezan a emerger, muy probablemente son conversaciones muy pequeñas, conversaciones que no tienen un espacio grande dentro de las discusiones estratégicas de la organización. Pero conforme estas nuevas tendencias van creciendo, llega un punto a donde tienes que escucharlas. Y siguiendo el ejemplo, dentro de una junta directiva, anteriormente alguien llegaba y hablaba sobre el tema de motores sostenibles, sí, pero lo sacabas. En este momento ya es un tema que tiene una legitimidad, y a pesar de que tienes temas importantes que discutir en la junta directiva, es algo que ya no se puede sacar, es algo que tienes que conversar, es algo que tiene una legitimidad en el mercado. ¿Cuál es la reacción de las empresas? ¿Cómo están reaccionando? Pensemos en Volkswagen. Volkswagen tuvo un problema muy grande con un scam que tuvieron, a donde estaban mostrando lecturas que no eran verídicas sobre los índices de contaminación. Volkswagen también empieza a ver estas tendencias, empieza a entenderlas, y entonces tienes el CEO de Volkswagen que empieza a decir: tenemos que generar autos eléctricos, tenemos que generar motores que sean híbridos, que sean más sostenibles. Y empiezas a tener un conflicto interno, porque también tienes dueños, shareholders, accionistas, que dicen: no, yo no creo que eso sea la verdad. Yo no creo que debamos de movernos hacia este cambio. Terminas teniendo un caos. Son dos grupos de interés. Uno que quiere introducir estos cambios, que está empujando hacia estos cambios, que entiende estas nuevas tendencias, y otro que no hace un cuestionamiento sobre los supuestos, sobre las tendencias del pasado, y quiere seguir trabajando en esa misma línea. Y este caos genera que nuestras organizaciones no logren adaptarse al cambio y que les sea difícil sobrevivir, máxime en tiempos de incertidumbre, a donde estas nuevas tendencias empiezan a darse de manera más rápida. Si seguimos
En el tiempo, lo que vemos es que las organizaciones o desaparecen o empieza a darse un momento de estabilización. ¿Qué podemos entender por estabilización? Y acá uno de mis socios, que es suizo y vive acá en Costa Rica, está haciendo su casa ya, se va a quedar acá permanentemente. Y cuando estaba hablando con el arquitecto le decía, bueno, acá tienes que colocar la batería para que cargues tu auto acá. Su primera reacción fue, ¿estás loco? ¿Cómo no? Pero luego él fue entendiendo que en 5 años esta va a ser la norma. Este tipo de estabilización a donde las iniciativas que siguen estas nuevas tendencias ya se empiezan a legitimar y a dar, terminan, por ende, generando organizaciones exitosas. Y el ciclo es continuo, no significa que acá nos quedamos, estas nuevas iniciativas terminarán siendo las iniciativas del pasado. La pregunta clave acá es, ¿a dónde estás? ¿Estás respondiendo a tendencias del pasado con iniciativas del pasado? ¿Has generado ese cuestionamiento? ¿Te has cuestionado los supuestos bajo los cuales tu organización está trabajando? ¿O estás respondiendo a las tendencias presentes y del futuro que nos permite crear ese futuro hoy? La crisis antes de la crisis, perdón, teníamos dentro de comillas cierto espacio para entender esto, para entender la dinámica de las nuevas tendencias y poder generar nuestras iniciativas creando el futuro hoy. Obviamente, las organizaciones que son más rápidas, más veloces para hacer esto, para cuestionarse sus supuestos, tienen un mayor éxito. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Con la crisis, esto se nos ha acelerado. Esto ya no podemos tomarnos el tiempo para pensar en ello. En mis clases en la ERD, en clases que he dado en INCAE, yo mismo he vivido esto. Anteriormente tenías que hacer un trabajo fuerte para legitimar la sostenibilidad, para decir por qué la sostenibilidad es importante. Hoy los estudiantes ya no te dicen por qué, te dicen no perdamos tiempo en por qué, entremos al cómo. ¿Qué puedo hacer yo? En este caso, reflexionemos y preguntémonos, ¿estas tendencias del pasado realmente las estamos descubriendo? ¿Estamos trabajando en ellas o no? Quiero pasar entonces a que nos preguntemos ahora, utilizando estos 3 puntos de reflexión, si estamos preparados para manejar cambios profundos, ¿cuál es esta nueva realidad hoy? ¿Y cuáles son los proyectos que están preparando ese futuro? Cuando vemos cuáles son las dimensiones claves para cambiar, hablamos de dónde vienen nuestros ingresos, cuál es nuestra propuesta de valor hacia el mercado, cómo estamos generando nuestro liderazgo y cuáles son las decisiones de alta gerencia que estamos tomando. Estos 4 puntos vienen del pensamiento holístico de Peter Drucker y acá lo que nosotros buscamos es tener la esencia de los elementos importantes que hacen que logremos manejar a nuestra organización. Es decir, si nosotros nos enfocamos en responder a estas 4 dimensiones, estamos alcanzando entre el 80 y el 90% de los puntos claves que tenemos que manejar en una organización. ¿Y qué es lo que hemos visto siguiendo este cuadro? Antes de la crisis,
las fuentes de ingresos venían muy claramente de mercados e inversionistas. Durante la crisis, las organizaciones están reduciendo costos, deben de entrar a utilizar ahorros, entran en mergers y merger and acquisitions. Entonces, si me puedo fusionar, si debo fusionarme o adquirir a otra empresa de repente, y ayuda del gobierno. En todos nuestros países hemos visto, en mayor o menor medida, paquetes para generar rescates. Como hablábamos al inicio de la presentación, los países desarrollados acá tienen una ventaja, son gobiernos que tienen mayor capacidad financiera y pueden generar estos rescates. Nosotros tenemos que encontrar formas para subsanar ese vacío que tenemos en nuestras economías. Cuando hablamos de propuesta de valor, antes de la crisis dependíamos mucho de datos históricos sobre mercados que nos ayudaban a definir esos escenarios futuros. En Costa Rica, probablemente ustedes saben, el turismo es uno de las fuentes más fuertes de ingreso de dinero, y generábamos propuestas de valor viendo cuáles eran los números de turistas que entraban, cuáles eran los segmentos demográficos que habían. Entonces tenía muy claramente que había un sector de pensionados mayores de 65 años estadounidenses y que tenías muy fuerte un segmento de turismo de aventura y turismo ecológico. Pero hoy no tenemos nada de eso. Las rupturas que se generan determinan la realidad. Y acá hemos estado trabajando con emprendedores en turismo en una región llamada La Brunca. Esto queda en el sur de Costa Rica, es una región bastante rural. Ellos dependían mucho de estos datos que les ofrecía el Ministerio de Turismo. Hoy no tienen turismo, y ellos lo que están haciendo es pensando desde ya en cuáles son las nuevas tendencias. Y lo que están generando en este momento son plataformas. Más adelante les voy a mostrar el ejemplo. Están generando plataformas para generar una experiencia en el cliente que le ayude desde la virtualidad a vivir lo que se puede hacer en la región Brunca. En términos de liderazgo, anteriormente el estatus y las relaciones personales eran muy fuertes. En muchos procesos de consultoría, cuando yo llego y hablo con el CEO, con el dueño y le preguntas por su estrategia, él te dice, mi estrategia está acá, está en mi corazón. Hoy eso no es posible. Las decisiones deben de ser generadas con alta transparencia porque las tenemos que estar revisando en un corto plazo. En muchos de nuestros países tenemos medidas de cuarentena, situaciones que cambian de un día para el otro, te dicen se van a permitir abrir ciertos establecimientos no se van a poder permitir, las fronteras se van a abrir a final de mes, no, ya no va a ser a final de mes, vamos a esperar otro mes, todo está en un constante cambio. Y para que nuestra organización logre sobrellevar esto, debemos de generar decisiones con alta transparencia, con un alto índice de comunicación. Todos deben de estar enterados y alineados, y además tiene que ser un proceso constante y repetitivo. Nuevamente, cuestionémonos los supuestos con los que estamos trabajando. Y por último, la decisión de alta gerencia. En situaciones antes de la crisis, estas decisiones eran muy reservadas, solo algunos pocos las conocían. Hoy, además de que tenemos que expandir esta comunicación, debemos de involucrar a expertos. Hoy es súper necesario tener, por ejemplo, a alguien de tecnología que nos logre ayudar con todas las contingencias que nosotros tenemos. Hoy, por ejemplo, es muy importante, es una necesidad básica el que tengamos un apoyo, si estamos trabajando en el sector de ONGs, por ejemplo, para hablar con los mercados. Generalmente las ONGs, cuando hablas con ellas, muchas tienen una fobia por el mercado y ven al mercado como algo malo, como el demonio prácticamente. Hoy las ONGs
tienen problemas en captación de recursos y tienen que incorporar dentro de sus equipos a personas que tengan experiencia en el sector privado y que logren hablar, incorporar a las dinámicas con este sector. ¿Cuál es nuestra nueva realidad hoy? Y acá les quiero presentar 6 puntos que nosotros desde Viva Idea, INCAE y en Bluetooth hemos visto. No es para nada exhaustivo, pero nos puede ayudar a empezar a reflexionar sobre esa nueva realidad, sobre qué estamos viendo y sobre cómo actuar ante ella. Punto número 1. Vemos una influencia muy alta por parte del gobierno. Anteriormente, antes de la crisis, las organizaciones, las empresas multinacionales tuvieron un peso muy grande, eran una voz muy fuerte. Hoy, a pesar de que hay algunas que todavía están mostrando su voz, hemos visto una disminución en sus apariciones, y lo que vemos muy fuerte por todas las noticias es gobierno, gobierno, gobierno. Acá en Costa Rica, la figura del ministro de Salud prácticamente en este momento está por encima del presidente. ¿Qué vemos acá? El rol del Estado es muy fuerte. Esta crisis lo ha incrementado y va a seguir siendo muy fuerte. ¿Qué debemos de entender nosotros? Tenemos que entrar en dinámicas de colaboración entre el sector privado y el sector público. Acá entiendo, y yo he tenido también, he vivido eso, es difícil trabajar muchas veces con el sector público debido a lo enmarañado que está y la burocracia que tiene, pero esto es algo que estamos viendo hoy. El Estado, el gobierno está aumentando su importancia y tenemos que actuar con eso, tenemos que adaptarnos. Vemos un aumento grande en la desigualdad. Acá, como comentábamos anteriormente, mucha inversión ha salido, inclusive inversionistas de impacto que entraban en nuestra región y generaban inversión buscando retornos financieros bajos a cambio de también obtener retornos sociales altos. Pero lo cierto es que esta crisis a ellos también les está impactando y muchos han tenido que salir. ¿Qué vemos acá? Vemos que es necesario generar una colaboración entre MIPYMES. Un ejemplo que me encanta es una organización con la que hemos estado trabajando mucho desde Viva Idea. Es USound en Argentina. Ellos se dedican a generar soluciones auditivas online. Entonces, generan audífonos que te permiten, que te ayudan a escuchar, generan aplicaciones web a donde el celular se puede permitir en un audífono de ayuda para la escucha. Y durante la crisis, ellos muy rápidamente se dieron cuenta que los que antes eran sus competidores, en este momento podían pasar a ser aliados y clientes mismos de ellos. Porque USound, además de estas aplicaciones, te permite generar evaluaciones o exámenes para ver qué tal estás escuchando. USound entendió que debía de contactar a los médicos que estaban generando este tipo de exámenes de manera presencial, y estos médicos en este momento están comprando la solución de USound para poder seguir trabajando. Entonces, USound fue capaz de ver qué era lo que estaba sucediendo en el mercado y cómo podía, a través de colaboración con quienes antes eran sus competidores, incrementar no solamente su retorno financiero o mantenerse, sino que también continuar con su impacto social, porque en este caso USound es un emprendimiento social que tiene esta misión o este propósito. Un tercer punto que vemos es la tecnología, cómo
Hoy, como les decía antes, la tecnología ya es una necesidad básica, es una base y debemos de renovar nuestro modelo de negocio pensando en la tecnología. Hoy por hoy, la tecnología ya no es un nice to have e inclusive conectándola con el punto anterior de desigualdad, tristemente está siendo un factor muy importante en términos de incrementar esas brechas de desigualdad. Hoy, estudiantes que tienen acceso a Internet pueden continuar con sus clases, pero lamentablemente muchos que no tienen acceso a una computadora, a una red que les permita recibir datos, generar una videollamada, un ancho de banda, perdón, que les permita tener una videollamada, están saliendo de la escuela y son problemáticas que se están dando ya, pero que van a tener consecuencias grandes en un plazo de tiempo, en un periodo de tiempo prolongado. Cuarto punto que vemos, y que es una tendencia que viene y que sigue incrementándose, el aumento por una demanda de economía sostenible. ¿Qué es lo que vemos acá? Y acá quiero mostrarles una gráfica que me llamó mucho la atención y sobre todo después de una conversación que tuve con un ex compañero mío de maestría que es de la India. Hace poco conversamos y él estaba en Estados Unidos y volvió a India y me decía que era la primera vez que él había podido ver su ciudad en el aeropuerto cuando venía descendiendo. Veamos este mapa de la NASA que muestra la calidad del aire y cómo en 2016 era muy, muy mala. 2017, 18, 19, un comportamiento similar. Y veamos la anomalía del 2020. Es decir, tenemos externalidades de esta pandemia que podrían ser vistas como positivas. Más allá de eso, lo que nosotros, desde el punto de vista de nuestra organización, tenemos que ver, y ese es el tipo de cosas que tenemos que tener la capacidad de percibir, es que esta es una realidad que probablemente se va a mantener o fortalecer en términos de ese movimiento de la sostenibilidad y el cambio climático. Porque hoy por hoy vemos como esa discusión ya está, ya la vemos. Se habla de, este es un entrenamiento, dicen algunos. Cristiana Figueres, una de las representantes que estuvo discutiendo el Acuerdo de París, decía esto es como un simulacro de lo que viene para nosotros en términos de cambio climático. Estamos de acuerdo en que no nos vamos a mantener acá, esto probablemente va a volver, pero ese movimiento sigue tomando fuerza y está ahí. Cambio climático hace 10 años, 20 años, si yo les hubiera hablado a ustedes de cambio climático, muy probablemente hubiera tenido que legitimarlo y que explicarlo y que entrar a hablar por qué el cambio climático es importante y quizás muchos dirían, no, no creo que sea importante. Hoy ya eso no se tiene que hacer, ya está legitimado, al igual que como les mencionaba con los estudiantes en la sostenibilidad, ya no es el por qué, en este momento es el cómo. Entonces debemos de estar atentos a que esto cambió, que muchos ya saben que no podemos volver allá y nosotros tenemos que introducir eso dentro de nuestros modelos de negocio. Quinto punto, sistemas de distribución y sistemas de pago. Hoy, buscar formas innovadoras de distribución, como lo es Uber Eats, como son los drones en China o en Estados Unidos para hacer deliveries, que ya están ahí, ha tenido una preponderancia muy grande. Inclusive antes de la crisis, ya organizaciones estaban pensando en cómo reducir sus costos fijos por variables, utilizando Uber Eats como su plataforma de distribución. Podemos ver cómo organizaciones que ya habían adoptado ese modelo estaban mejor preparadas para lo que han enfrentado en la crisis
Vemos nuevas formas innovadoras de sistemas de pago. Acá tenemos billeteras digitales, tenemos pensando también en los altos índices de informalidad con que tenemos que trabajar, son la realidad. Plataformas que han generado sistemas para recibir y enviar dinero sin necesidad de estar bancarizados. Acá de nuevo hablamos de las estructuras que muchas veces hacen un refuerzo de la exclusión por personas que no pueden acceder a los sistemas de bancarización, pero por otro lado se les pide que entren en la formalidad y al final de cuentas estas personas que tienen que alimentar a sus familias por lo que optan es por mantenerse en la informalidad. Sexto punto que vemos acá es el aumento precisamente de estos mercados informales. Nos guste o no, la informalidad con la pandemia va a incrementarse. Tenemos que buscar formas que ayuden a estas empresas a formalizarse, pero tenemos que buscar formas en que esa ayuda sea una ayuda real que las lleve a este proceso. No poner requisitos, poner cuestiones normativas que no tienen ningún sentido en la realidad que nosotros, que Latinoamérica se desenvuelve. Porque al final de cuentas, lo que termina es matando a la empresa formal e impulsando a la gente a la informalidad, porque al final de cuentas, esta persona tiene que vivir de algo y tiene que conseguir algún ingreso para dar soporte a su familia. Entonces, tenemos que aceptar y tenemos que ver dentro de nuestro modelo cómo adaptarnos y cómo relacionarnos con la informalidad, buscando también moverlas hacia la formalidad, pero entendiendo que en este momento esta informalidad solamente va a aumentar. Y eso nos lleva a que hagamos un análisis sobre nuestros proyectos y los proyectos que están preparando nuestro futuro hoy. Y acá nosotros los queremos invitar a que de cara a la sesión que vamos a tener la próxima semana, piensen no solamente en esas tendencias que están dentro de su industria, que están alrededor de su organización. Más adelante o en esta próxima sesión vamos a entrar con muchísima más profundidad ya a la herramienta en sí, pero acá quiero invitarles a que reflexionen en eso y además que reflexionen en qué tipo de proyectos estamos realizando en este momento. Estamos haciendo proyectos enfocados en acciones, son cómo puedo adaptar mis acciones frente a limitaciones actuales, cómo puedo realizar pagos necesarios a corto plazo, por ejemplo, son todos esos proyectos prácticamente que de higiene, es decir, tengo que hacerlos sí o sí, porque si no, no voy a llegar a la próxima quincena. Tenemos un segundo punto en las actividades de mercado. ¿Cuáles son esos proyectos? Son los proyectos que están enfocados en cuáles son propuestas de valor que tengan demanda en nuestros mercados y además en cómo puedo operar de una manera que corresponda a estos cambios en los mercados. Acá ya estamos hablando de que estamos incrementando un poco en términos de la profundidad. Pero la invitación que nosotros les queremos hacer es que pensemos en proyectos de oportunidades e innovación. Es decir, que pensemos en cuáles son esas tendencias que estamos viendo en este momento y que muestran hacia dónde se está moviendo el futuro y cuáles son los modelos de negocio que están preparados para estos cambios. Los supuestos bajo los cuales yo estoy trabajando realmente están preparados para esos cambios o no. Y acá quiero traerles un ejemplo que me gustó mucho de una emprendedora con la que estamos trabajando en la región Brunca. Como les comentaba, esta es una región que depende mucho del turismo. Ella tenía tours para avistamiento de aves. Obviamente, con el cierre de fronteras, su negocio se vino abajo. Ella estaba en procesos de formalidad y tuvo que poner todo on hold, tuvo que detenerlo, no tenía dinero y empezó a ver cómo
la tecnología era cada vez más importante. Anteriormente a ella simplemente por teléfono la llamaban desde San José, le decían, va a ir X o Y grupo, llegaba, los atendía, los llevaba a ver las aves y listo. Ella empezó a ver cómo la tecnología en este momento era algo clave, cómo ella tenía que entrar ahí. Y al ella no tener ese conocimiento, incluyó a alguien en su equipo que pudiera hacer manejo de redes sociales, tuvo discusiones profundas con esta persona y juntos, teniendo conversaciones con clientes en Estados Unidos, empezó a ver que había un willing, la gente estaba dispuesta a pagar dinero por hacer tours virtuales. Hablamos acá de personas que tienen una pasión muy grande por ver pájaros y ella se dio cuenta que había un mercado que estaba dispuesto a pagar un fee por tener durante la mañana una vista one-on-one live de aves en Costa Rica. Y ese es el modelo que ella está implementando en este momento. ¿Sabemos si va a ser exitoso? Todavía no lo sabemos. ¿Sabemos si dentro de 2, 3 meses todavía esto va a ser exitoso? No lo sabemos. Pero ella ya lo está accionando y lo está accionando justamente haciendo un cambio profundo, una reflexión profunda sobre los supuestos en las acciones que estaba haciendo y cómo podía cambiarlos. En este caso, lo que ella nos dice es, si yo me quedo pensando en mi modelo anterior, estoy muerto. Y más que muerta, no puedo, mi negocio está muerto y más que eso, no puedo alimentar a mi familia. Entonces, la invitación acá es a que ustedes se hagan esas preguntas y veamos si realmente nuestro modelo de negocio en este momento va moviéndose simplemente bajo una inercia o si realmente se está moviendo, como vimos en el caso de Volkswagen y de los autos, se está moviendo en respuesta a las tendencias actuales que están sucediendo en este momento. Eso nos lleva finalmente al inicio, a donde tenemos la crisis y lo que queremos proponerles en esta primera sesión es que empiecen a reflexionar. La próxima sesión vamos a entrar en el marco conceptual, en la herramienta, en la práctica del Path Flow Act, a donde vamos a entender entonces bien cómo podemos ir incluyendo cada uno de estos factores que hemos visto hoy en términos del contexto. Sé que hoy es algo muy amplio, empezamos a entender, a tratar de entender este huracán a donde nos encontramos inmersos. Y la próxima semana lo que vamos a hacer es, con la herramienta, ir paso a paso viendo cómo podemos ir acomodando cada uno de estos elementos, entendiendo la estrategia no desde una perspectiva de Occidente, donde tenemos escenarios futuros muy claros, donde las cosas son muy objetivos, donde hablamos de verdades objetivas, sino más bien entendiéndola como un flujo, como algo que se mueve y además como un futuro que no está tan alejado de nosotros y que en realidad desde el presente, haciendo un análisis profundo, lo podemos entender. Con eso llegamos al final de esta primera sesión. Carlos, no sé, o Estefanía, si han habido preguntas por el chat o si tendremos, yo sé que empezamos un poquito tarde y nos pasamos como unos 10 minutos, pero no sé si habrán preguntas o espacio para conversación. Claro que sí, José Pablo. Muchísimas gracias por tu charla, muy buena. Acá ya tenemos varias preguntas. De todas formas, invitamos a los asistentes a que hagan sus preguntas a través del chat o pueden también levantar la mano para darles la palabra y abrirles el micrófono. Entonces, mientras recibimos más preguntas, te voy haciendo unas que ya tenemos. Y la primera es como, de acuerdo con el panorama actual, ¿es el empleo una actividad en vía de extinción? Ok.
A ver, no hablaría yo de empleo en vía de extinción. Lo que sí es que tenemos definitivamente una afectación grande en el empleo y que modelos que están respondiendo a supuestos del pasado, y por supuestos hablamos de la forma en que nosotros pensamos que el mercado se está moviendo. Un supuesto puede ser, yendo al ejemplo de los automóviles, un supuesto es que entre más grande, más fuerte sea el motor de mi auto, el motor del auto que estoy generando, más se va a vender. Si yo sigo respondiendo a estos supuestos, las organizaciones van a empezar a desaparecer y con eso vamos a tener problemas directamente ligados con el empleo. Ahora bien, las organizaciones que logren entender estos cambios en los supuestos van a ser capaces de incrementar el empleo. Vemos el caso de las fintech, por ejemplo, todas las organizaciones que están en este caso involucradas con tecnología, en este momento están pasándola muy, muy bien. ¿Cómo podemos nosotros, desde una industria que de forma clásica o históricamente no ha estado involucrado con temas de tecnología, introducir temas tecnológicos para lograr entrar en esta nueva realidad? Y un segundo punto importante y que les comentaba de nuevo es duro, es una situación muy difícil, es que este empleo que efectivamente, como vos decís, va a desaparecer, si no logramos generar oportunidades que logren reincorporar a estas personas, lo que vamos a terminar teniendo es un incremento grandísimo en la informalidad que va a generar brechas de desigualdad muy grandes y que además va a generar roces que van a romper el contrato social de nuestras sociedades, porque lo que vemos no es la causa de por qué se están generando estas dificultades y estas desigualdades, sino que lo que vemos más bien es el formal dice, el informal está compitiendo injustamente, castígalo. Pero no pensamos en cómo generamos institucionalidad que permita procesos para que este informal logre entrar en la formalidad. Vale, muchas gracias, José Pablo. Tenemos acá, nos levantó la mano Jaime Cortés. Entonces, si quieres, por favor, habilita tu micrófono para que puedas hacer tu pregunta. A ver. ¿Sí pudo Jaime hablar? ¿Habilitar el micrófono? Ricardo, para que nos ayudes, por favor, para que ellas puedan habilitar el micrófono. Ya le di el permiso a ella para que lo pueda abrir. Ya puede hacerlo, Jaime. Bueno, si quieren, mientras solucionamos aquí el audio de la persona que levantó la mano, hay una segunda pregunta, José Pablo, y es, digamos, también muy relacionado con el tema del empleo, y es, pues de acuerdo con lo que está pasando en Colombia, nosotros pasamos de un desempleo del 10%, ya con cifras de mayo, a un desempleo del 20%. ¿Cuál crees que podría ser una propuesta estratégica, ya sea como país o desde el sector agropecuario, para reactivar la generación de empleo? O quizás el camino será diseñar un nuevo sistema que permita lo que tú estabas hablando anteriormente de formalizar o de legalizar esta pues economía informal, que como vimos en tu charla, digamos que estas economías informales pues van a tender a aumentar, pero digamos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué propuesta tú ves que desde el país y desde el sector podamos hacer para no acabar todos estos desempleos que se vienen presentando con la pandemia? Súper buena la pregunta. En primer punto, hablamos y veamos las realidades
a nivel región, a nivel latinoamericano, me hablas de ese 10% y que ahora estamos llegando a un 20%. En Costa Rica estamos igual. En Costa Rica hace muy poco salió el dato de que ya estamos por encima del 21%. Y de nuevo, estos son estadísticas que apenas nos sirven de cierta guía para analizar la realidad, porque estoy convencidísimo de que acá en nuestro país la cifra es más alta del 21%. Entonces, de nuevo, empezamos a reflexionar sobre estas estadísticas. Y cuando hablas de la informalidad, en este caso, es importantísimo entender, como bien lo conversamos, que esto solamente va a incrementar y que tenemos que tomar medidas para conseguir este puente, inclusive como movilidad social. Acá, ¿cuál es una de las críticas que tenemos muy grandes? Los accesos al crédito, al poco crédito que tenemos en nuestros países. Acá en nuestro país tenemos un sistema banca para el desarrollo que tiene como objetivo precisamente colocar esos fondos, pero a la hora de que genera las evaluaciones para colocar estos fondos, te solicita requisitos que únicamente un formal puede tener. Entonces, si lo vemos, es como un círculo vicioso, porque te estoy diciendo, formalizate, tengo recursos, pero si no sos formal, no te los puedo dar. Una propuesta muy clara es ver cómo se realizan cambios a nivel de orden institucional que permitan fomentar, ayudar y dar un proceso de acompañamiento a pequeños empresarios, porque nuestras economías, creámoslo o no, se sustentan de la pequeña pyme, del pequeño empresario. Entonces, ¿cómo logramos nosotros generar programas que realmente tengan eficiencia en el manejo de nuestros recursos a nivel país para llevar a estos individuos que están en la informalidad y ayudarles a progresar? Y otro punto, esto desde este punto de vista de las personas que están en la informalidad y que lastimosamente muchas están cayendo día a día, minuto a minuto, están cayendo en la informalidad. Y en el segundo punto también, cuando comentábamos de cómo lo podemos hacer desde el agro, definitivamente tenemos que entrar en el agribusiness, que es también un buzzword que viene por ahí hace unos, yo pensaría que de estas palabras, ¿verdad? Que son como zumbido, que están por ahí. Tuvimos una ola muy fuerte de sostenibilidad, después tuvimos una ola muy fuerte de emprendimiento, donde escuchábamos emprendimiento por todo lado, muchas veces lastimosamente también con cosas muy vacías. Y una última ola que yo vengo escuchando ya hace unos 2 años, es el de el agribusiness y el tech en business. Entonces, ¿cómo podemos implementar tecnologías que no son caras, que ya están disponibles ahí, para incrementar, para fortalecer los rendimientos de nuestros procesos productivos? Y eso definitivamente puede generar un fortalecimiento para que logremos sobrevivir a este momento tan difícil que estamos llevando y podamos efectivamente, como bien decía en la participación anterior, evitar, aunque esa extinción del empleo creo que es un poco fuerte, pero evitar que tengamos una afectación como las cifras que les mostré anteriormente en el empleo de esa orden o de esa magnitud. Vale, perfecto, muchas gracias. Mira, acá nos hacen la siguiente pregunta, Jaime Cortés. Básicamente quisiera preguntar, de los modelos matemáticos actuales, ¿cuál podría ser adecuado para una empresa avícola que produce carne de pollo y está totalmente integrada en su cadena de suministro? Muy bien, Jaime. En este caso, sí, eso está fuera de mi expertise. No tengo esa expertise para darte esta recomendación. Yo pensaría que tal vez un ingeniero de FENAVI podría responderte esto.
Lo que sí te diría o te recomendaría es que más allá de las herramientas técnicas, tenemos muchas, y esta es la parte operativa, que está genial y es muy importante que entremos en ella. Acá el reto o la invitación es a cuestionarnos si el modelo actual de negocio como lo tienes planteado, responde a las tendencias y a las situaciones que están ocurriendo en los mercados actuales. Entonces, si hablamos de la producción de, qué sé yo, de carnes rojas, por ejemplo, dentro de los mercados actuales, ¿cuál es el comportamiento que se está generando en términos del consumo de carnes rojas? Nos está afectando, por ejemplo, la tendencia que hay, la conversación muy fuerte que hay en términos de cambio climático. Todavía en este momento podríamos hablar de que una tendencia hacia la reducción del consumo de carnes rojas me está empujando a mí hacia producir otro tipo de carnes, me está empujando a mí hacia cambiar mi oferta productiva, me está cambiando a mí hacia, por ejemplo, cambiar la forma de producción que tengo yo por procesos que sean más humanos, entre comillas, a la hora de generar esta producción. Todo ese tipo de cosas yo las tengo que leer para ver cuál es el proceso del modelo de negocio que yo debo de generar. Y entonces ahí, ¿verdad? Si pasamos a este otro nivel, podemos entrar luego, que ahí te digo, yo no tengo este expertise. ¿Cuál sería entonces el modelo para buscar eficiencias que realmente me permita responder a esos cambios? Haciendo una analogía muy rápida, si vamos al ejemplo de los automóviles, está muy bien que yo vea cuáles son los procesos productivos que me permiten a mí tener una mejor eficiencia para producir autos. Pero antes de entrar en eso, yo tengo que entender si tengo que producir autos chicos o autos grandes. Porque si yo tengo el proceso más eficiente para hacer Hummers, en este momento no tengo mercado para nada. Hummer mismo ya salió con el Hummer eléctrico, por ejemplo. Entonces, esa es la reflexión que es importante que hagamos al nivel estratégico. Vale, perfecto. Tenemos dos preguntas más. Los invitamos, si tienen más preguntas, a hacerlas a través del chat o levantando la mano. Mientras te hago una siguiente pregunta, José Pablo. ¿Qué pasa con las estrategias que las organizaciones tenían en curso y que se han detenido por contener el impacto de la pandemia? ¿Se desechan? Súper buena pregunta. De hecho, eso lo vamos a entrar a ver en detalle en la próxima sesión. Lo importante es no pensar, la desechamos o la tomamos, sino entender hacia dónde queremos movernos nosotros y si ese movimiento que nosotros estamos pensando hace sentido, y aquí ya estoy entrando en la sesión de la próxima semana, tiene un alineamiento estratégico, mi iniciativa con mi intención estratégica. Y esta intención estratégica yo debo de generarla con un proceso de reflexión y de discusión acá. Por eso les comentaba yo al inicio que podíamos tomar el programa en distintos niveles. Mi sugerencia es que tengan el mayor contacto con sus colaboradores para poder tener una percepción colectiva de la organización. Pero acá entonces lo importante va a ser que definamos cuál es esa intención estratégica que yo tengo como organización para definir si yo detuve esta iniciativa únicamente porque es sin recursos, porque algo sucedió, pero tiene sentido que la siga haciendo, o los supuestos en el mercado cambiaron de una manera tan profunda que más bien yo tengo que detenerme y decir, esta iniciativa ya no tiene ningún sentido. Y acá es a donde va a ser súper interesante en nuestra próxima sesión que veamos este proceso con la herramienta práctica que nos permite y nos invita a estar teniendo esta reflexión constantemente. Peter Drucker, que es un filósofo del management, lo que dice es que
deberías de hacerte un reto a tus supuestos por lo menos cada 6 meses. Muy importante. Muchas gracias. Y la última pregunta que tenemos, y ya creo que con esto finalizamos, eh, algunos actores de la sociedad ven a los mercados como el demonio, más aún ven al empresario como un demonio. ¿Cuál es la posición al respecto para contrarrestar este imaginario y también como para mejorar la imagen que se tiene, ¿no? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. De hecho, yo tengo varios sombreros. Estoy con Bluetooth, que es la empresa que genera esta metodología. Trabajo liderando el área de acción colectiva en Viva Idea. De hecho, en este momento, el estudio de doctorado que estoy haciendo es en términos de acción colectiva. Y cuando hablamos de acción colectiva, hablamos de que abrazamos la diversidad y que los procesos de alto impacto deben de estar representados por diversos actores de la sociedad y únicamente así van a conseguir tener legitimidad y sostenerse a través del tiempo. En muchos procesos, y recuerdo un taller a donde apareció una ONG que fue muy crítica, un proceso de colaboración que se estaba haciendo entre Fundación Avina, es una fundación muy importante en Latinoamérica, debajo de un grupo llamado Viva Trust. Estaba Coca-Cola, estaba Danone, estaba un municipio, y esta ONG, cuando se expuso el caso, fue muy fuerte en contra y decía, no, es que Coca-Cola es el demonio y Coca-Cola y Coca-Cola. Y la pregunta para responder a esto es, comparemos mi impacto, en este caso tu impacto, con el impacto que vos estás generando. Y te puedo asegurar que en el 95% de las ocasiones, el impacto de estos trabajos que se realizan entre todos los sectores, incluyendo a ese sector privado que muchas veces es visto como el demonio, es 100% más alto que el impacto que haces completamente solo, únicamente señalando y criticando. En este caso, esta iniciativa por sí sola había conseguido que el 100% del material que salía a la calle volviera. De nuevo, aquí entramos en una discusión muy profunda porque podemos entrar, bueno, es que ya no estamos en tiempo de reciclaje, ya tenemos que pasar más allá del reciclaje. Sí, correcto. Pero cuando entramos en esta discusión de acusación y de hablar de que el mercado es el demonio, la respuesta, la contrarrespuesta es el mercado nos permite apalancarnos para ser sostenibles financieramente y alcanzar un impacto real en la sociedad. Y eso no es una opinión, es una aseveración empírica. Y ahí no recuerdo el nombre de la persona que hizo la pregunta, pero lo que te invito es, si alguien entra con vos a hacerte este cuestionamiento, que entres a una discusión de impacto y que comparemos impactos y veamos las realidades. Vale, muchísimas gracias, José Pablo. Le doy la palabra a Carlos. Ok, bueno, buenos días, José Pablo. Lo primero, muchísimas gracias por el apoyo que nos has dado a la hora de la sostenibilidad. Yo creo que ha sido una charla bien interesante y hay varios aspectos que has tocado que para mí son claves. La pregunta es que entre otras cosas se vuelven un cuello de botella y se vuelven como una barrera, y la pregunta sería cómo superarlos. Uno que a mí me parece absolutamente importante es el tema de la institucionalidad, José Pablo, y es que hay una tendencia a creer que la institucionalidad es cosa del Estado, del gobierno, de las entidades públicas, que claro que sí son muy importantes, y uno nota que en el caso nuestro, por ejemplo, aquí con las autoridades ambientales que tenemos, que son autónomas, y tú ves que no hay unidad de criterio,
no tienen unificados los criterios y no hay unidad de criterio entre una misma institución y a mí me parece que eso es consecuencia de una pobre institucionalidad, porque la institucionalidad es tener políticas y yo creo que ahí y la experiencia que he tenido yo trabajando con la PYME durante muchos años y en el BID, ese es uno de los temas claves y es que las empresas no generamos políticas, ¿sí? Y tenemos que tener una institucionalidad fuerte y eso de una u otra manera nos lleva a cómo superar eso y nos lleva al otro tema y es buscar consensos dentro de las empresas. Y el otro tema es que no estamos invirtiendo o no invierten en tecnología y tú has dicho ahora que hoy no es una opción, es una necesidad. ¿Cómo logramos nosotros convencer al empresario de tener estas herramientas y de tener esa institucionalidad, invertir en esto, tener cohesión interna, hacer análisis de mercados? ¿Sí? Es como romper esa actitud reactiva de los empresarios, porque uno ha notado que en situaciones como esta, y no solamente el sector avícola, en general, los empresarios están asustados. Y obviamente están asustados porque se están cayendo las ventas, el desempleo es grande, hay mucha incertidumbre. Entonces, es justamente que no tenemos el fondo suficiente para superarlo. Entonces, ¿cómo construimos eso, José Pablo? Correcto, correcto. Y de hecho, me gustan mucho los puntos que señalas. En relación al primer punto, aquí traigo a colación el comentario que hice en algún momento durante la conversación, que fue el que muchas veces en nuestra Latinoamérica hemos hecho un copy-paste de instituciones y a la institución, me encanta lo que decís, la vemos como algo muy lejano, la vemos como algo rígido y como algo que está ahí en el monte del Olimpo y no nos damos cuenta que nosotros tenemos que tener un papel activo y fundamental para trabajar en ella. Inclusive hay un término en la literatura académica que es muy interesante que habla del emprendedor institucional y es el emprendedor que se da cuenta que tiene que tener injerencia en las instituciones porque las instituciones, lejos de estar siendo un elemento de ayuda, están siendo un obstáculo para su trabajo. Entonces, me encanta lo que hablas de ese rol activo que definitivamente nosotros, desde el lado empresarial, tenemos que tener para lograr conseguir esa injerencia y no ser simplemente reactivos y pasivos. Y en el punto que anotas de por ejemplo, las tecnologías y cómo generar este pensamiento, justamente y vamos a entrar la próxima semana con mucha profundidad en esto, lo que traemos es una herramienta muy práctica que se basa en un abordaje de la estrategia desde Asia, no desde Occidente. Y acá los invito también, si tienen tiempo esta semana, a investigar un poco acerca del juego chino titulado llamado el Go. El Go es como el ajedrez en China, es el juego estratégico por excelencia, pero tiene muchas diferencias que son realmente importantes para ese abordaje práctico de lo que es estrategia. Muchas veces no entramos en ese pensamiento estratégico porque pensamos esto nos va a quitar mucho tiempo, esto no lo puedo hacer, necesito salir en mi día a día y justamente en lo que vamos a entrar nosotros es en este análisis de lo que estamos viviendo, de nuestras experiencias, para precisamente entender cuáles son esos supuestos con los que estoy trabajando, si realmente estoy alineado con esas tendencias, si realmente estoy viendo estas tendencias y, sobre todo, cómo hacemos para llevar eso a la acción, que es justamente lo que vos estás diciendo. ¿Cómo hacemos para entender que esta tendencia se está generando y que necesito tomar acciones ya? Vale, perfecto. Tenemos una última pregunta. Carlos, no sé si vas a complementar algo o podemos seguir con la siguiente pregunta. No, sí, sigue, por favor, sigue. Hernán Salcedo nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las estrategias efectivas para mejorar la comercialización de tus productos
en especial, o sea, en este caso, la comercialización de huevo, teniendo en cuenta que el precio lo ponen los grandes productores? ¿Cómo competir con ellos? Muy bien, muy interesante. Acá debemos de hacer primero ese mapeo. Por el escenario que me estás planteando, tenemos que precio lo ponen altos productores, que tenemos que buscar una forma de comercializarlo. Entonces ahí estamos hablando ya una tendencia y una iniciativa. La pregunta acá, y creo que ya aquí entramos más en acción y me gustaría que lo veamos, Hernán, si podemos esperar a la próxima sesión para que veamos la herramienta y con esa herramienta busquemos solventar o más bien buscar formas de salir adelante con esta incógnita que se nos presenta. Lo que quiero aquí más bien es que logremos identificar en esta frase, este ejemplo que nos estás dando, que lo empecemos ya a pensar en términos de estos elementos que discutimos hoy. Hablaste de una tendencia clara que hay en el mercado, que es que los precios son puestos por los grandes productores, y hablamos de que tenemos que determinar una iniciativa que nos permita comercializar de forma rentable para nosotros. ¿Ok? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Con esta tendencia, vamos, si les parece, porque ya ahí tendríamos que entrar un poco más a detalle en la herramienta, a ver cómo podemos solventar una problemática de este tipo. José Pablo, me gustaría que de pronto expliques así como para terminar, cómo va a ser la sesión, la siguiente sesión, que es una continuación, y cómo sería el tema de la herramienta, en qué consiste para que la gente lo tenga claro y decidan si quieren participar en el ejercicio. Totalmente. La próxima semana vamos a entrar de lleno a entender el concepto de alineamiento estratégico y vamos a entender la metodología Path Flow Act. En esta metodología, lo que vamos a estar abordando es cómo entender nuestro camino a través del tiempo. Entonces, cada organización, la idea es, vamos a ir viendo un ejemplo, pero que cada organización vaya reflexionando a dónde estuve situado ayer, a dónde estoy situado hoy y a dónde quiero estar situado mañana, cuál es mi intención estratégica. La diferencia entre intención y objetivo, y esto viene también de literatura académica, es que la intención es una expectativa, pero es algo que puede cambiar, que yo estoy constantemente pensando. Para eso vamos a utilizar las 4 dimensiones que muy brevemente pasamos a revisar el día de hoy: creación de valor, liderazgo, el rol de gerencia y los recursos, de dónde provienen mis recursos. Vamos a ver entonces cuál es el posicionamiento que tengo a través del tiempo en esas 4 dimensiones. Vamos a entender cómo puedo yo identificar tendencias, cómo puedo además catalogarlas, cómo hago yo para identificar iniciativas y también catalogarlas, ver criterios básicos para darles prioridad, y por último, teniendo ese entendimiento de a dónde estoy yo posicionado, ver cómo actuar. En este campo, en este ejercicio o en este ejemplo que nos hablaba Hernán, ver cuál es ese posicionamiento estratégico que yo tengo en este momento para ver cómo puedo yo buscar alguna solución para actuar. Vale, perfecto. Entonces, los esperamos en la siguiente sesión. Será pues el próximo miércoles a las 8 de la mañana. José Pablo, agradecerte por este espacio y por esta charla y este programa tan interesante que sabemos que va a ser de gran utilidad para todos nuestros productores. Y nada, pues los esperamos en la siguiente sesión. Carlos, no sé si quieras agregar algo más. No, básicamente darle las gracias a José Pablo por todo este aporte que nos ha dado. Lo esperamos dentro de 8 días y muchas gracias, y a los asistentes también gracias por estar en la hora de la sostenibilidad. Muchas gracias.